La inseguridad alimentaria grave o moderada afecta en Uruguay al 29,6% de la población, según el último reporte de la FAO. Si bien hay disponibilidad de alimentos, a partir de la crisis y la ausencia del Estado, las ollas populares sostienen semanalmente la alimentación de miles de personas en Uruguay. ¿Qué políticas públicas atacan esta situación en particular? ¿Cuál es la realidad de sectores de nuestra sociedad con enfermedades vinculadas a la alimentación? Hoy, en La Letra Chica, políticas de hambre. Hay 817 millones de personas que padecen hambre. Y no solo eso, sino que hay 2.000 millones de personas que padecen distintas formas de malnutrición. Y no solo eso, sino que el modelo agroindustrial está generando serios impactos en los ecosistemas, que está degradando los suelos, contaminando el agua, contaminando el aire. Es que el problema del hambre es un problema de acceso a los alimentos. Es un problema de incapacidad de poder acceder a los alimentos por diversas razones, ¿no? Una de las fundamentales es la pobreza, o la central, la pobreza, la desigualdad, la discriminación. En nuestro país, el 29,6% de la población está en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. El hambre afecta mucho más a los niños, a las niñas y a las mujeres. Entonces, sobre esa población es que también deberíamos pensar, porque la consecuencia inmediata de esto es la afectación del estado nutricional. Y creo que un debate central que nos tenemos que dar como sociedad es efectivamente decidir colectivamente si en nuestra sociedad la alimentación va a ser una mera mercancía o si la alimentación va a ser efectivamente un derecho humano. Es una propuesta política realmente, donde ideológicamente nuestros campesinos y campesinas han entendido que lo que producimos, primero consumirlo en nuestro territorio y luego comercializarlo, pero desde una propuesta unificada y articulada. Eso es para nosotros la soberanía alimentaria. En algunos países, como Estados Unidos, la semilla ya puede patentarse. Podemos decir que hoy algunas plantas tienen dueño. Son propiedad de unas pocas corporaciones que tienen cada vez más poder en todo el mundo. Y esa concentración de la propiedad de la semilla en unas pocas manos pone en riesgo la generación de nuevos cultivos, la preservación de la biodiversidad, la libre elección del agricultor y, en consecuencia, la necesidad más básica de un país, la alimentación. La soberanía alimentaria es un derecho del pueblo y, como también se dijo hoy, una de las políticas de los sectores dominantes del capitalismo, del neoliberalismo, es fraccionar las luchas para que pierdan fuerza y que pierdan potencia. Porque más allá del no usar químicos, del no usar pesticidas, ni herbicidas, ni nada de eso, está la función social y la justicia social que tiene el alimento atrás también. Nosotros lo que buscamos es una agroecología que respete el trabajo de las personas, que no haya explotación atrás, que no haya explotación de los recursos ni de los humanos que participan en el proceso, ¿no? Desigual, la vida es desigual y no es lo mismo nacer arriba o crecer de abajo. Desigual, la vida es desigual y ya no es vida si no hay comida, si no hay trabajo. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de alimentación y la vamos a abordar de diferentes lugares. Hablamos de soberanía alimentaria en el TEIP, de inseguridad alimentaria. Vamos a hablar también de algunas poblaciones específicas que sufren algunos trastornos referidos a la alimentación, como por ejemplo los celíacos. Pero en el arranque decíamos que según el último reporte de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 29,6% de la población de nuestro país está en situación de inseguridad alimentaria, grave o moderada. Bueno, para arrancar a conversar sobre esto recibimos a Adriana Causi, licenciada en Nutrición e integrante del Observatorio del Derecho de la Alimentación de UDELAR. Adriana, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Adriana, es un término que lo hemos escuchado, lo hemos hablado acá en La Letra Chica, el término inseguridad alimentaria, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué decimos cuando hablamos de inseguridad alimentaria? Bien, en realidad la inseguridad alimentaria se encuentra medida con una escala que se llama FIES, que tiene que ver con las experiencias y los comportamientos de las personas o de los hogares
en relación a la alimentación, o sea, cómo se comportan y cómo se sienten en torno a la alimentación. Son percepciones en torno a cómo acceden a los alimentos. Y ahí aparece el término de inseguridad alimentaria moderada y grave, que son distintos niveles o grados de implicancia en relación a la inseguridad alimentaria. Cuando empiezan a preocuparse las personas, a sentir incertidumbre sobre cómo conseguir los alimentos, ahí empezamos a entrar en lo que sería inseguridad alimentaria a partir de esta escala, pero después esta situación se comienza a agravar a medida que las personas perciben, por ejemplo, que cambian su alimentación en relación a la variedad que consumen, limitándose a determinados alimentos por un tema de costos, porque es a los alimentos que pueden acceder, y también en relación a conseguir alimentos que sean sanos, ¿no? Sanos y nutritivos. Y aquí entra el tema de la inocuidad, la calidad de ese alimento, cómo lo encuentran, en qué estado, y además también agravándose la situación de inseguridad alimentaria hacia los estadios de mayor gravedad, podríamos hablar de saltearse comidas, o sea, empiezan como a disminuirse las cantidades y también a pasar muchas horas sin comer. Y lo más grave en torno a la inseguridad alimentaria ya sería un nivel de hambre en donde las personas no pueden consumir alimentos a lo largo de todo un día, en reiteradas ocasiones, a lo largo de un año, que es lo que mide esta escala. Creo que es una palabra, hambre, que nos cuesta a veces dimensionar. Todos hemos sentido hambre, pero creo que ninguno de los que nos están mirando ha sentido hambre en realidad en su vida. Pero yo te quería hacer dos cortitas. Primero, el número, que es el 29,6%. ¿Es un número alto? Suena que es alto. Sí, si lo comparamos con el resto del mundo, estamos cada vez acercándonos más a los guarismos que tienen que ver a los países de la región, ¿no? A América Latina. Y ni que hablar que es un alto porcentaje de la población con inseguridad alimentaria, en donde si lo dimensionamos en cantidad de personas, son muchas personas que sufren esta condición, lo cual es sumamente grave. Capaz que también aclarar de que esta escala mide esta percepción o estas experiencias y comportamientos, pero tal vez este tema hay que tratar de ampliarlo y dimensionarlo un poco más, porque en realidad podemos pensar en la inseguridad alimentaria a partir de distintas dimensiones, ¿no? Desde la distribución, el consumo, pero también yéndonos a momentos anteriores al acceso económico, al acceso físico, a la disponibilidad de alimentos, la utilización que le podemos dar a esos alimentos a nivel biológico. O sea, hay como muchas dimensiones que entran en juego cuando hablamos de inseguridad alimentaria. Y la otra cortita, hablaste de percepción, de que la gente tiene ciertas percepciones que se van juntando en esta escala. ¿Cuánto juega la información que tenga esa gente? Porque hablaste de la percepción de no conseguir alimentos que sean nutritivos, pero bueno, hay que saber qué alimentos son nutritivos para poder tener esa percepción. O sea, ¿eso está medido también? ¿Qué tanto sabemos de nutrición nosotros? Claro, en realidad esta escala lo que mide son todas estas preocupaciones que se van dando a partir de la experiencia personal de cada persona. Cuando las personas empiezan a cambiar los comportamientos, donde empiezan a sentir incertidumbre, en donde empiezan a ver la imposibilidad de alcanzar alimentos, es ahí donde se está midiendo, es donde hace foco esta escala, y que es una escala totalmente válida y que nos permite también comparar las situaciones que se dan en los distintos países y a lo largo del tiempo. Que eso es muy importante, poder tener medida la inseguridad alimentaria para poder generar acciones, para poder revertirla o para ir disminuyendo la situación es fundamental. ¿Cómo impacta hoy que se vulnere este derecho tan básico y cómo impacta también a futuro? Sí, en realidad si lo vemos estrictamente desde el punto de vista nutricional, vemos que al disminuir la calidad de la alimentación o incluso la cantidad, ya en las personas en general tiene un impacto de calidad de vida, del cómo nos sentimos, cómo desarrollamos nuestras actividades en la vida cotidiana. También hay impactos a nivel biológico, ¿no? El cambio de composición corporal, empezar a perder masa grasa, masa muscular también, lo cual afecta todas nuestras actividades.
Y también hay un impacto a nivel biológico y fisiológico, ¿no? Nuestro cuerpo empieza a funcionar distinto porque necesita ir generando mecanismos alternativos para poder nutrir al cerebro y al sistema nervioso, que es como, bueno, la base, ¿no? Ni que hablar si pensamos este tema específicamente en la infancia, se torna mucho más complejo porque estamos transitando en lo que es infancia y adolescencia una etapa de desarrollo y crecimiento en donde nuestro organismo necesita no solamente los nutrientes para sobrevivir o para mantener la vida, sino también para el desarrollo de la misma. Y entonces ahí es donde entra en juego esto del pensar en todas las repercusiones desde el punto de vista del desarrollo biopsicosocial, cómo estos se pueden ver a través de distintos signos, por ejemplo el retraso de crecimiento, que ya eso nos habla de una historia nutricional de déficit, ¿no? Cuando tenemos niños y niñas que no logran alcanzar una estatura de acuerdo a los marcos de referencia, pero también de acuerdo a sus potenciales físicos, ¿no? La anemia es otra de las de los problemas que hay a nivel nutricional, ¿no? El consumir hierro en cantidad insuficiente, así como otros nutrientes que también son muy importantes para la infancia, se torna como sumamente relevante. El embarazo también, ¿no? Es una etapa muy importante, el embarazo, los primeros años de vida, en donde se desarrolla el sistema nervioso, el desarrollo cognitivo, o sea, son etapas fundamentales que entran como a condicionar el desarrollo y la calidad de vida de esa persona, de ese niño, de esa niña, su futuro, pero también hoy como sujetos de derecho, ¿no? La alimentación como un derecho humano, que además es básico y fundamental, tendría que estar cubierto ya hoy, más allá que después a futuro podemos pensar en un costo social bastante importante para nuestra sociedad, ¿no? Bien, pero hay lugares donde el futuro llegó hace rato, digamos. Claro. El futuro es hoy y sobre todo en primera infancia. Instituciones como UNICEF hablan de estos primeros 1000 días de vida, donde la parte de nutrición afecta la vida de adulto. O sea, eso no es algo fantasioso, no, o sea, es muy real. ¿Está medido en nuestro país cómo se encuentra nuestra primera infancia en torno a la nutrición? Sí, está medido. Hay una encuesta que es la ENDIS, que ha medido el estado nutricional y el desarrollo. Los principales problemas que hay a nivel nutricional son el retraso de crecimiento, también la anemia, que son puntos centrales para comenzar a combatir y no esperar a que se sigan profundizando, porque además esos niños que ya hoy tienen una afectación, el día de mañana van a tener repercusiones para su vida, su salud, su calidad de vida y todo lo que implica una inserción en la sociedad. No, perdón, para la gente que le gusta pasar todo a dinero, seguramente estos niños que crezcan con estos déficits nutricionales van a engrosar lo que es nuestro sistema de salud, con enfermedades que son prevenibles de la nutrición buena infantil, de una buena nutrición infantil. O sea, van a ser futuros enfermos. Y ya es algo que se podría reducir desde antes y no sobrecargar al sistema de salud con enfermedades que son de adultos, pero que cada vez aparecen más en la infancia, vinculadas a la obesidad, que también es una enfermedad nutricional, la obesidad infantil, diabetes infantil estamos teniendo, que tiene que ver también con déficit nutricionales y mala alimentación, y todas esas enfermedades a los que les gusta hablar de dinero, también las terminamos pagando todos de alguna manera con nuestro sistema de salud por no atenderlas cuando hay que atenderlas. Exacto, sí, yo siempre soy más partidaria de hablar de un enfoque de derechos porque obviamente es lo que de alguna forma marca la responsabilidad de los distintos actores a nivel de la sociedad, entre ellos el Estado, para poder hacer efectivo, ser garante de ese derecho. Pensar un poco el tema de la alimentación y de la nutrición, cómo puede afectar también a futuro, con esta mirada que tal vez un poco más utilitarista, decir, bueno, va a tener costos a nivel social, pensando en eso, en la sobrecarga del sistema de salud, pensando en personas que pueden tener capacidades tal vez no del todo desarrolladas para el empleo, o etcétera. O sea, también lo podemos pensar ahí, lo podemos dimensionar, le podemos poner también un valor a eso, pero creo que antes que pensarlo desde ese lugar,
En realidad tenemos que mirar a la alimentación como un derecho humano fundamental, que no es solamente, no se encuentra restringida a lo que sería la calidad y la cantidad de alimentos, ¿no? No solamente en un tema energético y de nutrientes podemos medir el derecho a la alimentación, sino también pensar en otros aspectos que involucran al derecho a la alimentación, que son, por ejemplo, aspectos culturales, las costumbres, los hábitos, el rol social que tiene el alimento, ¿no? Esto de, bueno, de ir a comer a la olla, ¿qué implica? ¿No? Más allá de que tal vez el plato sea un plato nutritivo, me esté aportando energía suficiente, pero ¿qué está pasando con la dignidad humana, con esa persona, con el rol que ocupa esa persona en la sociedad a partir de recibir un plato de comida? Entonces, pensar a la alimentación desde este enfoque de derechos nos da también como otra mirada en torno a no solamente el qué comer y en qué cantidad y qué valor nutricional, sino también en otros aspectos que tienen que ver con todo un sistema agroalimentario que está atrás. ¿Y qué, pensando en derechos y en esta cobertura básica, qué políticas públicas hay para encarar esta realidad? Y también preguntarte directamente qué hace el Estado con el hambre. Claro. Bien, la crisis social y económica dada por la pandemia es algo que no se puede negar. Creo que el Estado allí ha realizado algunas acciones. Falta estar a la talla en torno al problema, ¿no? Como esto de poder dar cuenta en forma rápida y efectiva sobre las necesidades o los problemas que está enfrentándose la población. Entonces allí, bueno, vemos que hay algunas iniciativas en torno a el refuerzo de las transferencias económicas o las canastas físicas también. A nivel de intendencias también se han realizado algunas acciones de apoyo directo a las ollas o más hacia las familias, pero en torno a lo que es alimentario en sí, para la situación actual se deberían como pensar acciones más integrales, en donde también se fortalezcan acciones que ya existen, ¿no? Políticas, ya sean políticas enfocadas al acceso, y bueno, tenemos el INDA como el Instituto Nacional de Alimentación, quien de alguna manera debería liderar todas aquellas acciones vinculadas a la alimentación y la nutrición. Realiza, bueno, a través del Sistema Nacional de Comedores, tiene el programa para enfermos crónicos. También hay otras prestaciones, como por ejemplo el programa de alimentación escolar, que también se torna muy importante. Y no solo de la alimentación. Claro, no es solo exacto, no solamente es brindar la alimentación, sino que también tiene componente educativo, ¿no? Esto de, bueno, el rol también educativo en las escuelas en torno a, bueno, qué es la alimentación, cómo nos alimentamos y dónde y cómo podemos hacer eficiente eso. Después también otras políticas más vinculadas a la producción, que también es importante como mencionar, que existen y se deberían de alguna manera fortalecer, que es, bueno, el registro de producción familiar, en donde allí los productores familiares reciben políticas diferenciadas. Bueno, son quienes producen alimentos para el consumo humano. Entonces, bueno, fortalecer eso, las compras públicas también a las familias productoras. El Plan Nacional de Agroecología también es una de las acciones que se han aprobado en medios legislativos, pero bueno, hoy por hoy no tienen un financiamiento atrás que la pueda sustentar y hacer de que realmente se fomente la producción agroecológica y llegue esa producción o se amplíe y tenga un mayor alcance también a la población en general. Hay un montón de acciones, hay muchas estrategias de distintos sectores. Podemos ir también más a las vinculadas con salud pública, y ahí está el etiquetado frontal, la ley de merienda saludable, tenemos también las normas de lactancia, o sea, hay muchas acciones, pero como vemos se encuentran sectorizadas en distintas instituciones, con objetivos particulares, y tal vez ahí es donde está faltando como una visión desde lo que es lo alimentario, o sea, esta política alimentaria que pueda de alguna manera integrar, fortalecer y sí se necesitarían recursos como para poder realmente desarrollar con mayor efectividad políticas que puedan no solamente subsanar el hambre,
sino que, bueno, tratar de revertir toda esta situación que se está viviendo, social y económica, que es una emergencia y que hay que atenderla, pero también empezar a pensar acciones más integrales para poder también solucionar otros problemas de nutrición que tenemos en nuestro país, como las enfermedades no transmisibles, el sobrepeso, la obesidad. O sea, hay un montón como de... Hay que abrir la mirada y tratar como integralmente resolver los problemas. ¿Se puede hablar de hambre en Uruguay? ¿Es correcto hablar de hambre? ¿Y por qué al sistema político y a bastantes personas de las clases acomodadas le jode hablar de hambre? Le jode que el término sea hambre y se buscan otros eufemismos. Bien, es muy difícil esa pregunta. Creo que Uruguay tiene una historia, una trayectoria que le es difícil ponerse en el lugar de un país que actualmente, social y económicamente, no se encuentra bien parado frente al mundo, ¿no? Entonces, siempre que de alguna manera hemos sido bien vistos por alguna característica particular. Siempre se dice, bueno, Uruguay es un país productor de alimentos, producimos carne, exportamos, pero en realidad nos cuesta como ver lo que tiene que ver específicamente con la indigencia, la pobreza, la exclusión, ¿no? No podemos dejar de mirar a la exclusión, a ese sector de la población que ha ido mitigando tal vez con políticas sociales de forma en estos últimos años, pero bueno, también está faltando como una profundización para erradicar este problema que es estructural, ¿no? Esto de, bueno, de realmente hay un sector que está relegado, que se va profundizando por la crisis, o sea, se va ampliando y a su vez se va profundizando también los problemas de cómo acceder a los alimentos y a los distintos bienes y servicios, pero también es un tema que siempre existió en nuestro país. Nunca logramos traspasar la exclusión social, la pobreza, la indigencia y, en definitiva, la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que tendríamos que empezar a apuntar, a como ir avanzando en ese sentido. Bien, la FAO el año pasado le sugirió a Uruguay trabajar una ley sobre el derecho a la alimentación, lo que veníamos hablando. Con respecto a esto, debe haber diferentes experiencias, supongo, en otras partes del mundo. ¿Qué medidas se podrían tomar desde Uruguay para ir hacia esta ley que permita considerar la alimentación como un derecho? Bien, en realidad hace muchos años en Uruguay se habla de una ley o una política alimentaria, ¿no? que tenga como un enfoque más integral. De hecho, hay antecedentes que Uruguay ha participado en lo que es la ley marco del derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y soberanía, que es un documento que se aprobó en el año 2012 por el Parlatino, en donde Uruguay participó y se comprometió a generar una ley que abarcara lo alimentario desde una visión también más integral, con este enfoque de soberanía alimentaria y del derecho humano a la alimentación y de seguridad alimentaria. 2012. Pero bueno, han habido algunos intentos, han ingresado a nivel parlamentario leyes con características similares a las que propone esta ley marco, pero bueno, no se ha logrado aprobar una política alimentaria que realmente mire a todo el sistema agroalimentario. ¿Y qué rol juega la industria para que esto no pase? Bueno, la industria juega un rol en todos los sentidos, ¿no? Aparece mercado, Estado, sociedad y estamos como en esta puja constante en donde las organizaciones sociales, vimos en el tape, aparecen fuertemente reclamando una serie de derechos desde el acceso a la tierra, a los recursos, el agua, la semilla, para poder producir alimentos. Aparece la industria y aparecen también las empresas, el agronegocio que termina como coaptando por un tema de capital, de mayor capital, accede a determinados recursos que, bueno, es la ley del libre mercado, ¿no? Aunque a veces el Estado aparece como mediador o como regulador de ciertas condiciones, pero ni que hablar que hay un rol importante de todos los actores. A veces el Estado escucha más a unos que a otros, ¿no? Entonces es ahí donde hay que cuestionar cuál es el rol del Estado en este sentido, ¿no? Si tenemos una política alimentaria donde de alguna manera tenga una visión integral de la alimentación, también ahí se estaría jugando el rol del Estado y definiéndolo, ¿no? Y en este sentido
por ahora no lo tenemos. Hablábamos hace un ratito de las niñas y niños, y la alimentación en las escuelas y en los centros de primera infancia es una herramienta fundamental que también estuvo en debate durante la pandemia, incluso también asociado a todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Hay una asignación de 85 pesos por día por niño, por niña o niño. ¿Es suficiente? Es bastante complejo pensar en 85 pesos a nivel familiar, ¿no? Porque capaz que si lo pensamos, si llevamos ese monto, ¿no? A un nivel donde, bueno, vos tenés que planificar la alimentación para X cantidad de personas, para un número grande, en donde tenés el acceso a determinados distribuidores, industrias, intermediarios también, pero que te ofrecen alimentos en cantidades mayores, con un precio Bueno, más ahí la ley de económico. mercado nos sería bastante útil, porque alimentar a 2 niños con 85 pesos a cada uno es una cosa. Ahora, alimentar a 1000 niños con 85 pesos a cada uno es mucho más sencillo de alguna manera. Claro. Sí, además no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, la energía que en el hogar se necesita para poder cocinar un plato de comida, ¿no? Ya No, y sea las- gas, y cuando las- hay electricidad, también. cuando hay energía, Y las ¿no? habilidades de los padres. O sea, hay padres que realmente no tienen las herramientas para hacer rendir esos 85 pesos de alguna manera, por ignorancia, por desconocimiento, porque no saben cocinar, porque no saben comprar, porque no sé, También, claro, a nivel familiar también hay un costo mayor si tenés poco dinero y tenés que ir a comprar al menudeo, ¿no? 100 gramos de azúcar, 500 gramos de harina que te la fraccionen, o comprar 2 manzanas, ¿no? Es como mucho más complejo la compra cuando no disponemos de los recursos materiales como para poder hacerlo. No podemos planificar un menú diario ni semanal, o sea, no puede estar en la cabeza de ninguna persona con 85 pesos poder hacer ese cálculo, ¿no? Claro. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas esta gracias. noche de La Letra Chica. Muchas gracias. Denise, vamos a seguir hablando, lo nombramos hace un rato, lo vimos en el tape, soberanía alimentaria. Es lo que se viene en el segundo bloque, creo que el término es bastante claro. ¿Seremos soberanos desde el punto de vista alimentario? Vamos a ver, ya seguimos. Seguimos en La Letra Chica y vamos a seguir hablando sobre la soberanía alimentaria, y parte de lo que nos dejó la pandemia entrever, algo que ya se sabía, es la importancia de hacer visible mucho más la necesidad de la soberanía alimentaria, que implica que todas las personas puedan acceder a alimentos sanos en cantidades suficientes y a precios justos. Para hablar de esto vamos a recibir a Martín Drago. Martín Drago es integrante de Redes Amigos de la Tierra y también es coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un placer estar en La Letra Chica. Buenas noches, Muchas Martín. gracias, Martín. Martín, estábamos hablando de esto, de las cuestiones que dejó más visibles aún la pandemia. ¿Por qué es importante trabajar en soberanía alimentaria? Primero preguntarte específicamente qué es la soberanía alimentaria como concepto y qué elementos dejó a la vista mucho más la pandemia. Bueno, la soberanía alimentaria es una propuesta que viene del movimiento campesino, de la producción campesina, familiar, de los trabajadores de la agricultura, que a fines de los 90, o a mediados de los 90, perdón, después de décadas de impacto de las políticas neoliberales, entienden la necesidad de hacer una propuesta que nos saque de ese nudo en el que estábamos, ¿no? Y que hoy es bastante peor en realidad. Entonces proponen la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir qué sistema agroalimentario quieren, qué modo de producción, qué alimentos producir, cómo se deben fijar los precios, es decir, participar, que las organizaciones sociales, el pueblo participe en la definición del sistema agroalimentario, en las políticas públicas que determinan cómo se construye, cómo se implementa, a quién se beneficia, quiénes son los actores centrales del sistema agroalimentario. Ahora,
Martín, en el bloque anterior hablábamos un poco sobre la importancia de construir garantías sobre el acceso a la alimentación. ¿Cuál es la situación de Uruguay con respecto a esto? ¿Y qué producimos en nuestro país y qué tan dependientes somos? Perdón, Diego, ¿sabés qué? Me quedé con parte de la pregunta. Bien, te la repito, no hay problema. Dale. ¿Cuál es la situación de Uruguay con respecto a la soberanía alimentaria? Te preguntaba qué producíamos nosotros en nuestro país. Perdóname, discúlpame. Pero en la anterior respondí solo qué era la soberanía alimentaria y no cuáles eran los problemas de la pandemia. Me quedé solo en eso, pensé que me iban a repreguntar, discúlpame. Bien, dale con eso entonces. Dale, entonces la pandemia, a nuestro entender, lo que nos trae es que la aparición del COVID-19 y sus efectos devastadores están estrechamente vinculados con las injusticias económicas, sociales, ambientales, provocadas por décadas de políticas neoliberales, como decía, y de un sistema agroalimentario basado en la producción intensiva, orientada a la exportación, al servicio de los intereses de las cadenas globales de suministros, y con una visión de que el acceso a los alimentos, el suministro de los alimentos debe ser impulsado, implementado por el mercado y por el lucro corporativo, ¿no? Es decir, un sistema alimentario que destruye la biodiversidad y por lo tanto favorece la propagación de patógenos como el COVID. Es decir, hay una responsabilidad clara del sistema agroalimentario en la pandemia que estamos viviendo hoy. Y también nos dejó claro que uno de los riesgos de este tipo de crisis es perder la capacidad soberana de alimentarnos, ¿no? Y pasar a una mayor dependencia de la industria agroalimentaria. Por lo tanto, es bastante claro para nosotros que, como el Movimiento Global por la Soberanía Alimentaria sostiene hace décadas, es absolutamente imprescindible transformar el sistema agroalimentario. Y que hoy más que nunca queda claro que es necesario construir, fomentar la soberanía alimentaria, ¿no? Lo que implica generar condiciones para aumentar la producción de alimentos agroecológicos a través de la producción familiar, campesina, la agricultura urbana, aumentar el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a los medios de producción, particularmente para jóvenes y mujeres. Y es claro también que para ello es fundamental que las políticas públicas sean una condición previa. Es imprescindible implementar políticas públicas para apoyar una transformación de esos sistemas agroalimentarios, que nos permitan realizar el derecho a una alimentación adecuada y poner en práctica la soberanía alimentaria. Es decir, sin políticas públicas, sin un Estado presente, no vamos a construir, no vamos a lograr apoyar a los productores familiares a que construyan la soberanía alimentaria. Bien, Martín, y bueno, te preguntaba sobre la situación actual de Uruguay. ¿Qué estamos produciendo nosotros? Y en este marco de soberanía alimentaria, ¿qué tan dependientes somos como país? Digamos que hay un discurso que plantea que Uruguay produce alimentos para más o menos unos 30 millones de personas, ¿no? Y teniendo en cuenta que somos 3,5, estaríamos produciendo alimentos para mucho más gente de la que somos, ¿no? Pero es necesario matizar eso, ¿no? Es cierto que producimos alimentos para mucha más gente de la que somos, pero también es cierto que producimos insumos y no necesariamente alimentos, ¿no? Entonces, en términos de la autosuficiencia a nivel nacional, nosotros somos bastante autosuficientes en la producción de carnes, en el consumo de carnes, hablando de alimentos, ¿no? Excepto la carne de cerdo, donde somos importadores netos, digamos, somos autosuficientes en lácteos, somos generalmente autosuficientes en trigo, variando según temporada, pero somos bastante dependientes o sumamente dependientes en legumbres, que es un componente bastante central de la dieta uruguaya. Somos también dependientes en maíz dulce y somos dependientes en maíz en grano, que es muy utilizado para la producción, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento, la dependencia que tenemos en el sistema en términos de la producción de alimentos, en términos de la producción agropecuaria. Y cómo el sistema de producción agroindustrial es bastante dependiente o altamente dependiente de insumos externos, ¿no? Entonces, tenemos dependencia en términos de semillas, es decir, un elemento básico para la producción de alimentos. Entonces, si bien hay disponibilidad de semillas criollas en cebolla, boniato, zapallo, ajo,
somos altamente dependientes también en semillas de elementos clave de la alimentación de los uruguayos y uruguayas, como son la papa, el tomate, la zanahoria, repollo, el coliflor, el maíz dulce y el maíz para grano, el zapallo cabutiá, los calabacines, es decir, un montón de los componentes que vemos cotidianamente en la feria, las semillas para producir eso, las necesitamos importar mayoritariamente, ¿no? Y son semillas híbridas. Pero además tenemos ese modelo agroexportador que es altamente dependiente de insumos. Por ejemplo, la producción de soja es altamente dependiente de semillas, ¿no? Y en un sector que es una producción de semillas que es altamente concentrada. Por lo tanto, ante variaciones diversas del mercado, como por ejemplo problemas generados por falta de transporte, como podría haber sucedido con la pandemia, perdés un insumo central para la producción de la materia prima de la que sos altamente dependiente, ¿no? En la producción de carne somos dependientes de varios de los insumos que se utilizan para las raciones de animales. Y eso se exacerba en la producción en confinamiento, en lo que se llama feedlot, ¿no? Esa carne que vemos en los supermercados y que se promociona como tan buena. Somos dependientes porque esa producción utiliza mucho más raciones, pero además somos dependientes en la gran cantidad de antibióticos que esa producción usa. Porque si bien hay producción a nivel nacional, lo que se hace aquí es más montaje, ¿no? Son montaje de insumos que se traen de otros lugares. Pero no todo es malo. También existen iniciativas como la red de semillas, por ejemplo, que construye la red de semillas nativas y criollas del Uruguay, que se dedica a rescatar y revalorizar las semillas nativas y criollas y producir semillas para que los productores accedan, ¿no? Una producción que hacen los propios productores, que intercambian y de manera solidaria vas generando un insumo tan central para la producción. Es decir, la gran producción es altamente dependiente, como decía, pero la producción familiar, mucha producción familiar a pequeña escala que está vinculada a estos circuitos de producción propia de insumos, tiene acceso a estas semillas que ellos mismos producen y cada vez ha ido creciendo más esto, ¿no? Aunque sigue siendo minoritario. Martín, ¿qué políticas públicas han habido para el desarrollo de la soberanía alimentaria? Podemos hablar de dos niveles, ¿no? El nivel nacional y el nivel departamental. Mencionar algunos ejemplos, hay varias cosas, pero algunos ejemplos que nos parecen más relevantes, ¿no? En el gobierno anterior y en los 15 años previos hubo una política clara de fomento del acceso a la tierra, de aumentar el acceso a la tierra para productores familiares, con un especial énfasis en jóvenes y mujeres, y eso a través de la gestión del Instituto Nacional de Colonización. También la Dirección General de Desarrollo Rural dio bastante apoyo a las organizaciones de la producción familiar y agroecológica para el desarrollo de la agroecología. Eso podría ser a nivel nacional para mencionar. A nivel de los departamentos, podemos rastrear hasta la Intendencia de Amaral en 33, allá en los 2005 a 2010, que hubo una política departamental para la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria, en la que se incluyó a los pescadores artesanales, no solo la producción de la agricultura, en que había una promoción que se llama el padrón productivo, el no pago de la contribución para aquellos productores que buscaran la transición hacia la agroecología, en la que se promovieron encadenamientos productivos entre productores a pequeña escala y la industrialización de la producción, por ejemplo, productores de tomate y organizaciones de mujeres, por ejemplo, que industrializaban esos tomates. Podemos hablar en Rocha también de los últimos periodos, el padrón productivo en Rocha, ¿no? Que promovió también con la misma lógica la autoproducción de alimentos y que desencadenó una expansión de las huertas para la producción para el autoconsumo de alimentos que llevó a que le cambió la alimentación a centenas de familias. Podemos hablar de la Agencia de Desarrollo Rural en Canelones, con el Canelones para la Soberanía, donde, por ejemplo, una política clara es en conjunto con el municipio de Atlántida, el mercado de cercanías de Atlántida, ¿no? Mercado de cercanías para la producción familiar de esa zona. Precioso mercado.
Sí, la verdad que sí. Entonces, y también, por ejemplo, Montevideo, también hay, el Montevideo Rural tiene ahora una escuela abierta de agroecología en la que está generando un proceso, va a lanzar ahora una escuela abierta de agroecología, un proceso de formación para promover la transición hacia la agroecología en el área metropolitana. Sí, hay un montón de ejemplos, pero nos parecía interesante, o me parece interesante, señalar esos. Martín, la última, y desde ya agradecerte, pero ubiquémonos en el mundo. ¿En qué está el debate sobre la necesaria transformación del sistema alimentario a nivel global? ¿En qué está y qué sucede con Uruguay en este debate? Supongo que ejemplos a nivel mundial deben sobrar de países que están haciendo cosas y países que no. Supongo que hay países que tiran la manija de cómo funcionan estos grandes sistemas alimentarios. Pero ¿este debate se está dando en el mundo? Sí, hay un gran debate en este momento preciso, digamos, a nivel global, a nivel de Naciones Unidas. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas convocó a una cumbre sobre sistemas alimentarios que va a ser en septiembre en Nueva York. Y hay un gran debate, ¿no? Lo que nosotros llamamos, hay un choque de paradigmas, hay una identificación de la necesidad de transformar el sistema agroalimentario, pero los grandes actores, los actores más poderosos del sistema agroalimentario, es decir, las grandes corporaciones del agronegocio, están intentando utilizar esa necesidad como una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, intentar obtener un debate, intentar controlar un relato que les permita obtener una etiqueta de cierta justicia ecológica, pero que deja completamente de lado la justicia social y económica, los problemas, las injusticias sociales y económicas que genera el agronegocio. Y por el otro lado estamos quienes queremos transformar realmente, ¿no?, un sistema alimentario al servicio de las necesidades de los pueblos, que permita la realización del derecho a la alimentación, que permita, a través de la soberanía alimentaria, de la agroecología, el ingreso digno para quienes producen alimentos y el acceso a precios justos para quienes consumimos alimentos. Entonces hay un debate muy fuerte en términos de choque de paradigma y lamentablemente lo que estamos viendo es que las grandes empresas del agronegocio están avanzando sobre la gobernanza global en Naciones Unidas, capturando esos procesos de toma de decisiones y dominando ese relato de hacia dónde tiene que ir la transformación, como decía, con el objetivo de hacer negocio con esta etiqueta de transformación, pero no transformación. A nivel de Uruguay, tenemos el mismo debate, exactamente el mismo, ¿no? En febrero de 2020 se terminó de crear, en 2018 el Parlamento uruguayo aprobó el Plan Nacional de Agroecología, o la ley que crea la comisión honoraria para que cree el Plan Nacional de Agroecología. En febrero de 2020 esa comisión acordó un borrador de Plan Nacional de Agroecología con una participación social amplia, con productores y productoras de todo el país, con la academia, con todos los ministerios involucrados, que plantea cuáles son las políticas necesarias a implementar, los programas a implementar para transicionar hacia la agroecología, ¿no?, para promover la agroecología, para apoyar a los productores para que transicionen hacia la agroecología. Un plan nacional que es un ejemplo para la FAO a nivel global. La FAO pone como ejemplo de lo que hay que hacer en agroecología al Plan Nacional de Agroecología de Uruguay. Sin embargo, llegó el nuevo gobierno, la ley presupuestal no incluyó recursos para la implementación del plan y hoy en día estamos en un choque de paradigmas. El presidente de la comisión honoraria, que es designado por el Poder Ejecutivo, discute el Plan Nacional de Agroecología, lo quiere llevar más hacia lo que decía recién, una posible etiqueta verde para el agronegocio, y los productores familiares de las organizaciones que impulsaron el plan, la Red Nacional de Semillas Criollas, la Red de Agroecología, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Red de Huertas, están defendiendo que no se cambie el rumbo de la agroecología. O sea, la agroecología es un proyecto de las organizaciones y movimientos sociales que tiene un claro objetivo, una clara visión. No queremos bajo ningún concepto que se utilice esa etiqueta para beneficio de aquellos que generan no solo la pandemia, sino además todas las causas y la profundización de las injusticias sociales que la pandemia nos ha traído.
Martín, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Denis, en el último bloque nos vamos a meter con algo que vincula lo que ha sido el programa hasta ahora y es una enfermedad, un trastorno específico que tiene que ver con la alimentación y ver cómo esa parte de la población, representando quizás muchas otras, lo está llevando, que es los celíacos. Así que vamos a recibir gente de ACELU para cerrar el programa de hoy de La Letra Chica. Ya venimos. Entramos en el último bloque de La Letra Chica y hoy 5 de mayo es el Día Nacional e Internacional de las Personas Celíacas, un sector de nuestra sociedad que no solamente es afectado por una enfermedad vinculada a la alimentación, sino que esto también provoca dificultades para acceder a los alimentos, entre otras cosas por la escasez de productos o por la falta de control en el precio de esos productos. Para conversar un poco sobre esta realidad vamos a recibir a Susana Chekmeyan, presidenta de la Asociación Celíaca del Uruguay. Susana, bienvenida, buenas noches. Bueno, buenas noches y darles el agradecimiento de poder tener la oportunidad de poder expresar en este medio tan importante qué se siente hoy en el Uruguay ser celíaco. Susana, y además en este día especial. Bien, Susana, ¿sabes qué? Me quedé con un concepto sobre la celiaquía, que es que el alimento para los celíacos en realidad es su medicina, es su medicación de alguna manera. Si no mantienen la dieta, las consecuencias pueden ser, en la mayoría de los casos, muy graves. Pero los precios, lo hablábamos recién, por ejemplo, son uno de los factores que dificultan el acceso a alimento de calidad para ustedes. ¿Qué políticas están reclamando hoy por hoy desde la asociación con respecto a esto? Nosotros, lo que has dicho es exactamente lo que nosotros pensamos y por lo que estamos en esta lucha. Hoy estuvimos en el Palacio Legislativo, en la Comisión de Salud de Diputados, y después estuvimos en el Ministerio de Salud Pública con el Director General de la Salud, el doctor Miguel Asqueta, tratando de explicar el precio de los alimentos para los celíacos, la diferencia que hay con aquellos alimentos que son a base de trigo. Tenemos diferencias entre 300 y 400%. Por ejemplo, en un alfajor, en una galletita, en una pizza, en un postre, en una ensalada, todo lo que está relacionado con la celiaquía, tenemos que buscar la explicación por qué siempre el precio es mucho mayor. Entonces, estamos en una situación grave porque tenemos además una situación antes de la pandemia y después de la pandemia. Se volvió una situación mucho más grave después de la pandemia porque esto de que los precios son altos y la falta de accesibilidad transformó a la situación realmente en una situación muy grave. Capaz que para contextualizar un poco, ¿qué es la celiaquía? ¿Y es una decisión ser celíaco o es parte de una cuestión que el organismo determina y que no se puede obviar? No, obviamente, la celiaquía es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica, o sea, en el momento que te diagnostican es para toda la vida, por eso mismo decimos que es una enfermedad crónica. Y para decirlo en palabras sencillas, para que se entienda fácilmente para la audiencia, la persona que come alimentos que tengan gluten, o trigo, avena, cebada o centeno, cualquiera de estos alimentos que tengan la proteína, que les afecta al intestino delgado y le produce un aplastamiento en las vellosidades, lastima e inflama el intestino y forma una capa que no permite que los nutrientes ingresen al medio interno. Entonces la persona, al no tener esos nutrientes, vitaminas, minerales, comienza a tener diferentes tipos de patología. O sea, entonces, que las personas que tienen celiaquía, o sea, que son diagnosticadas como celíacas, no pueden ingerir alimentos que tengan gluten. Si lo hacen, dañan el intestino, se enferman y las consecuencias terminan siendo muy, muy graves. Ahora, podemos llegar a pensar que en esta crisis que estamos viviendo, a raíz de la pandemia, entre otras cosas, hoy estuvimos hablando al principio de soberanía alimentaria, inseguridad alimentaria.
seguramente haya muchos celíacos que tengan que recurrir a una olla popular y se tengan que alimentar con lo que hay y no poder tener un acceso a una dieta saludable. Estamos hablando de que hay unos 34.000 celíacos diagnosticados en nuestro país y ustedes reclamaron algo que a mí me pareció fantástico, que es un espacio para llevar adelante lo que ustedes denominaron la panadería del celíaco y desarrollar ahí instancias de formación, capacitar, enseñar a cocinar. ¿Qué respuestas tuvieron desde el Estado con respecto a esta iniciativa? Perdón que te quiero hacer nada más que una pequeña aclaración. Sí. No es que tengamos 34.000 celíacos diagnosticados, sino que los celíacos, el porcentaje de celíacos que existe en la población va entre el 0,5% al 5,7% y promedialmente el 1%. Por tanto, en Uruguay tendríamos, entre comillas, 34.000 personas posiblemente celíacas. Diagnosticadas tenemos entre un 40 y un 50%, 60%, no más de eso. O sea que hay una enorme cantidad de gente que transcurre la enfermedad sin saberlo. Totalmente de acuerdo. Exactamente, así es. Hay personas que por diferentes motivos transcurren con la enfermedad sin saberlo. Por ejemplo, podría suceder de que no tenga síntomas, no haya sintomatología, o que haya una confusión a veces con lo que es el colon irritable. Hay muchos motivos, o que no pueden acceder en los prestadores privados a hacerse los análisis de sangre y las fibroscopías, porque son muy caras. Entonces van dilatando, va pasando el tiempo, la persona en realidad no está diagnosticada y va sufriendo todas las consecuencias de tener la enfermedad celíaca y no estar diagnosticado a tiempo. Y eso produce un acortamiento en la vida y produce una diferencia también en la calidad de vida de la persona. Cerrame, por favor, con lo de la panadería del celíaco y esta posibilidad de capacitar personas. Bueno, eso es una idea que surgió en la asociación. Nosotros planteamos de que el Estado, como tiene un laboratorio de Orrego que fabrica medicamentos, dijimos, ¿por qué no hacemos una panadería del Estado y fabricamos los alimentos para celíacos? Los entregamos en los hospitales de ACE, los entregamos en los CAIF, en las escuelas, pero no tuvimos éxito. Lo pedimos muchas veces y no tuvimos éxito. Y luego, ¿qué hicimos? Formamos un expediente, fuimos a la Intendencia y pedimos una casa para funcionar y ahí hacer la panadería para el celíaco. Entonces, cuando vienen las personas del interior, que no nos gusta decir el interior porque el país es único, invitarlas a que vengan a nuestra casa. Ahí tenemos la panadería, que tenemos una cola de mamá que nos quieren venir a ayudar a mamá y papás, que nos quieren venir a ayudar a fabricar los alimentos para los celíacos, enseñar a las mamás y a los niños, porque también tenemos los talleres de niños, a volver a la cocina de mamá, a fabricar el alimento, y ahí hay una gran disminución de costos. Cuando se vienen a atender desde el interior y tienen que ir de mañana al gastro y de tarde a medicina general, la parte intermedia puedan venir a nuestra panadería, que sería en esa casa, y poder deleitar un pancito, una tostada, un muffin, lo que quieran, con la leche o con un café, dependiendo de quién sea que nos viniera a ver a esa casa. Pero también tenemos la propuesta en la Intendencia y estamos esperando por la Intendenta, que es Carolina Cose, como todos sabemos, de nuestro país, luego que ella quede aliviada de todo este trabajo tan intenso que está haciendo por la pandemia, vamos a ir a visitarla y a reflotar nuestro expediente y volver a ver si logramos en comodato tener nuestra propia casa. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en La Letra Chica. Muchísimas gracias a ustedes y un orgullo de estar con ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Nos vamos. Denise, mañana lo anuncia el gráfico. Ley a medias. ¿Y de qué viene el programa? Bueno, de la ley de medios. Algo que ya hemos tocado en La Letra Chica, pero hay información nueva, hay nuevos detalles. Nuevas polémicas en estos días también. Sí, va a estar lindo, va a estar lindo. Hasta mañana, que pasen bien. Hasta mañana.